Buenas tardes, mi nombre es Enrique Scars, yo soy Product Manager de la unidad de negocio de infraestructura de Microcom. Y bueno, vamos a hacer una presentación haciendo un repaso un poco por las soluciones de infraestructura de cada una de las marcas y algunos ejemplos de integración. eh, muy por arriba, porque tenemos una hora, tampoco podemos ahondar mucho en cada uno de los detalles, pero por lo menos lineamientos de cómo armar una solución o líneas, eh, puntos clave de cada una de las soluciones. Eh, Vamos a hacer, si quieren, una break de preguntas después de cada una de las marcas y después de cada uno de los distintos esquemas de integración que he armado. Así queda claro para todos. Bueno, lo primero es presentarles la empresa. Hace 13 años que estamos en el mercado y este año hemos decidido hacer un cambio comercial para beneficio de ustedes, de los clientes, ¿sí? Entonces hemos dedicado un tiempo a dividimos en 4 unidades de negocio que tenemos hoy: infraestructura, seguridad, wireless e ISPs. Eh, Cada una de estas unidades tiene un portfolio de marcas. En el caso nuestro, a ver, la parte de Furukawa, Emerson y Allied. Y el resto de las marcas se implementan en cada uno de las distintas unidades de negocio. Esto a su vez baja en la parte comercial con ejecutivos capacitados en cada una de estas marcas, ¿sí? Eh, como les decía, está el listado de las marcas. Eh, entonces, en cableado estructurado vamos a contar con Furukawa, en switches la línea de Light Telesis, Emerson en la parte de energía y Quality Tech en la parte de racks. Vamos a hacer una presentación de cada una de las líneas. Empezamos por Furukawa, que es un grupo japonés con más de 129 años de historia. Eh, Empezó como fabricante de cable eléctrico. Eh, Hoy es un conglomerado de empresas, eh, hasta neumáticos Yokohama es del grupo Furukawa. En la parte de cables electrónicos, eh, se estableció en Brasil en el año 74 y hoy cuenta con 3 plantas de fibra óptica y una planta de cableado de cobre en Curitiba y San Pablo. Y en el 2008 se estableció en Argentina con una planta, digamos, ya estaba como oficina comercial desde el 2002-2003, y en el 2008 se estableció una planta de fibra óptica monomodo. Esta planta permite exportar este tipo de fibra, con lo cual hoy Furukawa no cuenta con ningún problema del tipo aduanero, que es uno de los problemas de la problemática que tenemos hoy en el mercado. Bueno, dentro de lo que el cableado estructurado es lo nuestro, cuyo objetivo es simplificar los procedimientos de instalación y mantenimiento de, de la estructura de comunicación. Hoy por hoy ya tenemos que hablar de una red unificada que me permita pasar como datos mucho, no solo aquellas cosas que originalmente son datos: paso video, paso música, paso televisión, telefonía, televisión, eh, controles de acceso y otros dispositivos que ya hoy se han convertido en dispositivos de red. Vamos a ver la parte de cableado de cobre y cableado de fibra óptica. Dentro de la parte de cableado de cobre, arrancamos con la categoría 6A. Estos son cables que permiten tasas de transferencia de 10 gigabits. Furukawa cuenta tanto con la solución blindada como la solución sin blindaje. En categoría 6A se recomienda la instalación siempre de
cableado blindado por la frecuencia en la que trabaja. Esos 500 MHz pueden interferir en un cable contra otro, entonces se trabaja en la solución, preferentemente en la solución blindada, que no tiene una incidencia en costo con la solución no blindada. La solución categoría 6A utiliza el estándar RJ45, los conectores que a lo largo de las categorías se han ido manteniendo. Esto es un punto a favor cuando hablamos, por ejemplo, contra la mal llamada categoría 7, la categoría 7 o 7A no tiene estándar en cuanto a los jacks, ¿sí? Pero Furukawa siempre va a usar estos, los jacks en categoría 6A. Hablamos de que el cable de categoría 6A, por una cuestión de tasa de transferencia, de máxima, de esos 10 gigabits, que obviamente son en 100 metros de distancia, esta categoría hablamos de una vida útil de aproximadamente 20 años. Recién dentro de 20 años vamos a tener una necesidad de tasas de transferencia mayores a 10 gigabits, y es por eso que hablamos de estos 20 años. No vamos a tener necesidades de tasas de transferencia a nivel usuario o a nivel backbone mayores a 10 gigabits en estos 20 años. Este cable hoy se utiliza más como backbone, pero ya se está empezando a utilizar para llegar hasta los puestos de trabajo, desde el rack hasta el puesto de trabajo. Después vamos a ver bien por qué es esto de que se instala en el puesto de trabajo. Furukawa, dentro de lo que es categoría 6A, es la única marca que posee la certificación de 6A1, o sea, se hace una certificación en laboratorio donde se miden 7 cables, 6 alrededor de 1, y lo que certifica esto es que no hay interferencia entre este cable de central y los 6 que están alrededor transmitiendo a 10 gigabits. Esto es una prueba que se hace a partir de categoría 6A, por trabajar en 500 MHz. Vamos bajando de categoría, tenemos, bueno, obviamente categoría 6, es una solución que funciona a 250 MHz, 1 gigabit en 100 metros que exige la norma, tiene solución blindada y sin blindaje, utiliza por supuesto el estándar RJ45, y ahí acá bajamos la perspectiva de vida útil a 10 años. Repito, esto no es por una cuestión de deficiencia de material, sino es por la tasa de transferencia que pueda llegar a necesitar en ese tiempo. Y hoy por hoy, según las normas, este es el cable mínimo que tiene que instalarse para llegar a un puesto de trabajo, ¿sí? El cable categoría 6, Furukawa tiene el que está en la imagen ahí, es un cable premium que viene con chaqueta LSZH. Esto LSZH significa que no tiene tiene bajas emisiones de humo y 0 emisiones de halógenos. Esto va a ser un cable ideal para edificios comerciales y edificios donde haya atención al público, donde hay gran cantidad de cables y afluencia de público. Las normas para habilitación de edificios comerciales y públicos se está tendiendo a pedir este tipo de cable para poder para no tener problemas de envenenamiento y demás en el momento de un incendio. Esto es lo que no alcanza al cable de red, sino que también alcanza a los cables eléctricos. Bueno, y después el común es el categoría 5, categoría 5E, la solución de 100 megas a 100 metros, a 100 MHz. También tenemos soluciones blindadas y sin blindar, funciona con RJ45, y acá la vida útil es menor a 5 años, bastante menor a 5 años. De hecho, ya tenemos disponibles
electrónica que funciona en gigabit. Prácticamente la totalidad de las placas de red de las computadoras y notebooks que podemos comprar hoy son de 1 GB y el precio de los switches en giga también desciende vertiginosamente. Por lo tanto, tenemos que hablar de que esta categoría de cable está destinada prácticamente solamente al uso residencial, ya no se acepta por norma en otro tipo de instalación. Bueno, en cuanto a fibras ópticas, es una evolución y es hacia donde apunta la tecnología. Si bien hay una categoría 8, quizás alguno haya sentido nombrar, que va a permitir trabajar a estas tasas de 40 y 100 gigabits, ya no mantiene los 100 megas, sino que acá vamos a bajar ya a los 100 metros, perdón, sino que vamos a bajar a 50 metros para 1 gigabits y 20 metros para 100 gigabits. Hay una cuestión con la fibra que no tiene que tiene el cobre, digamos, unas varias ventajas. La materia prima es prácticamente infinita, lo que necesitamos es arena, silicio para hacer la fibra óptica, y no es caro obtener esa materia prima. Contra la extracción cada vez más complicada y cada vez más cara del cobre. Los costos de la construcción de la fibra es por economía de escala, o sea, cuanto más fibra se construya, más fibra se genere, menor es el costo por metro. En el cambio, en el cobre, el costo va a estar dado por el precio del cobre, el precio de la materia prima. Nosotros tenemos un costo que está regulado por una bolsa de cobre, y depende de la demanda y de la oferta, no depende de cuánto cobre haya, también va a depender de cuánto cobre haya, pero el tema es que cada vez es menor la cantidad de cobre y es más caro extraerlo, y si un día China se despierta y dice este año tenemos estimaciones de que Europa va a crecer y que nosotros vamos a usar más cobre, el precio del cobre se dispara. Contrario a eso, la fibra siempre cae. Por otro lado, tenemos, en cuanto a equipos, el costo de mantenimiento. El costo de mantenimiento es mucho menor en fibra que en cobre. ¿Y por dónde analizamos los costos? Los analizamos por la electricidad que consumen equipos de fibra o equipos de cobre. Se estima que por cada gigabit de transmisión sobre cobre, estamos gastando 1 watt en electricidad. Mientras que en fibra, transmitir 10 gigabits consume bastante menos de 1 watt. Por lo tanto, esto es, imaginemos, 1 watt por gigabit trabajando a 10 gigabits y después multipliquémoslo por varios puertos, es bastante más caro el mantenimiento y el consumo eléctrico en cobre que en fibra. La fibra óptica nos permite mayor versatilidad, entornos de instalación. Primero, puedo ponerlo aérea, enterrado, en ducto, interior. Sabemos que están las fibras submarinas o sumergidas. Me permite mucha mayor densidad. En el mismo diámetro de un cable de cobre, un cable de cobre tiene 8 pares y es un solo punto de transmisión. Yo tengo acá arriba del escritorio una muestra de un cable nuevo de Furukawa que trae 72 hilos de fibra, o sea, 36 posibles comunicaciones dentro de un mismo diámetro que un cable de red de cobre, con lo cual tengo muchísima más alta densidad que en cobre. Según la tecnología de transmisión, puedo también tener múltiples vínculos en un solo pelo, es lo que se llama la tecnología WDM, que quizás no sea tan, está
más a nivel telecomunicaciones o carriers grandes que a nivel hogareño. Pero ya se ve a nivel corporativo lo que son las tasas de las tecnologías de transmisión bidireccional. En un solo pelo puedo llevar y traer información. Y o sea que este cable que tengo yo acá, que tiene 72 hilos, ya me permite 72 conexiones. Si eso le arreglamos WDM, donde puedo multiplicar esto todavía, mismo cable me sirve para muchas más conexiones. Por otro lado, las distancias. Hoy se está trabajando en 100 gigabits a 70 kilómetros. La norma de 100 gigabits lo permite, usando fibras monomodo. Con lo cual estamos hablando de 100 gigabits a 70 kilómetros y en cobre nos cuesta llegar a 100 gigabits a más de 20 metros. Entonces, es una tecnología que merece la atención y cada vez nos va a generar más trabajo. Y vamos a escuchar mucha de fibra óptica. El siguiente es un cuadro comparativo de fibras, de las fibras. O sea, tenemos el primer tipo, que es el tipo de fibra monomodo, que es donde la fibra se emite por láser, o sea que es una luz sin dispersión que va por esa fibra de 9 micrones, muy finita la parte del núcleo, y esta me permite llegar 1 giga a 70 kilómetros. Necesito más equipos para llegar a 100 gigas. Y el uso primario era de telecomunicaciones, pero hoy cada vez se hace más normal. Hay en muchas empresas que tenían por ahí algún enlace inalámbrico, hoy ya lo están cambiando por fibra. El precio de la fibra, como les decía, baja, los precios de los equipos activos bajan y eso permite mayor implementación de fibra. Pero para distancias, digamos, mayores a 2 kilómetros es donde se utiliza esta fibra. Después se utilizan las fibras multimodo. La primera es la OM1, la fibra de 62,5. Esta es una fibra que se está dejando de usar porque por el mismo motivo de la economía de escala. Es una fibra que se creó como puente tecnológico porque no se encontraba la tecnología óptica, la tecnología de luz para emitir adentro de 50 micrones. No se tenían los resultados porque no se tenía la parte de generación y de generación de luz. Entonces se usaban LEDs y lo mejor era poner una fibra más gruesa, una fibra de 62,5. Esto hoy ha cambiado con la tecnología de activos, por la misma economía de escala. Hoy es más barato transmitir sobre 50 micrones. Como se fabrican más fibras de 50 micrones, es más barata la fibra de 50 micrones. Y a su vez la 50 micrones tiene mejor performance que la de 62,5. Entonces, hoy por hoy prácticamente no hay instalaciones nuevas de 62,5. Y si alguien planifica una instalación de 62,5, nosotros tratamos de darle a ustedes las herramientas para que intenten cambiarlo a 50 micrones, pero ya la del precio es una de las razones más fuertes que podemos tener. Como decíamos, acá en 50 micrones, que tenemos la fibra tipo OM2, podemos estar trabajando a 1 gigabit a 550 metros. Esta fibra se utiliza hoy mucho para lo que es cableado vertical, se utiliza para lo que son las cámaras. Podemos trabajar a 1 gigabit a 550 metros y a 100 megas a 2 kilómetros. ¿Sí? Para otros usos es para unión de edificios que estén adentro de un mismo campus. Podemos unir esos edificios con este tipo de fibra. Después tenemos la fibra OM3, donde mantenemos ya el diámetro del núcleo, pero ya podemos trabajar en 10 gigabits a 300 metros. Y bueno, la OM4 me va a permitir esos 10 gigabits extenderlos a 550 metros.
con lo cual estas fibras son de mucha menos dispersión, la forma de la luz llega mejor de una punta a la otra. Entonces, estas fibras ya son elegidas, algunas para hacer Intel Building, pero en su máximo uso está hecho en data centers. En data centers donde necesito gran velocidad, ya se están poniendo mucho en lo que son cableados verticales, o sea, ya hoy tratamos de que un cableado vertical quede hecho en 10 gigabits. Es mucho más barato ponerlo ahora que cambiarlo en 5 años, volver a cambiar la fibra, hacer toda la instalación, toda la terminación de la fibra a 10 gigas no tiene sentido. Hoy la diferencia en plata no lo justifica hacer ese tipo de, de gasto. ¿Sí? Bueno, y la unión de varias fibras de 10 gigabits me va a permitir trabajar en 40 u 100 gigabits. ¿Sí? Esto es también lo que está bueno de las fibras. Acá creo que terminamos con la parte de fibra. Vamos a leer algunas de las preguntas. Me pregunta si se puede tener un ancho de banda de 10 gigabits en fibra monomodo. Sí, se puede, teniendo el equipamiento adecuado, el SFP adecuado, XFP en realidad adecuado. Ahora vamos a ver algunos modelos. Digamos, si tenés el switch y tenés el módulo de 10 gigabits, lo podés usar tranquilamente. Adrián me pregunta si se pueden hacer 70 kilómetros en un solo salto. Sí, efectivamente. Se pueden hacer 70 kilómetros de un solo salto sin equipos en el medio. De hecho, hay todo el equipamiento, todo el activo de fibra en monomodo va a traer aparejada la cantidad de kilómetros que esa luz va a vivir adentro de la fibra. Hay desde 5, 10, 15, 20, 50 y 70 kilómetros. Bueno, les presento la segunda marca, que es Allied Telesis. Esta es una marca relativamente nueva, Microcom tiene casi un año que la estamos distribuyendo. Bueno, Allied Telesis es una marca que empezó en California en 1987. El fundador trabajaba en Cisco, si no me equivoco, y el tipo estaba encargado de la parte de media converters. No tenía muy buena respuesta con unas propuestas de media converters, de cómo mejorar esos media converters, y se abrió por su cuenta aprovechando el American Dream, el sueño americano, se hizo su propia empresa. Hoy tiene centros de desarrollo, 5 centros de desarrollo en todo el mundo, Nueva Zelanda, en Italia, 3 en Estados Unidos, tiene fábricas en Singapur, en China y en Estados Unidos. Y algo que nos da la pauta de la calidad que tienen los equipos es que Allied Telesis es uno de los proveedores de networking del ejército de Estados Unidos. Para los que no sepan, el ejército de Estados Unidos, el FBI, la CIA, son muy quisquillosos en algunas cuestiones de seguridad y empujan al desarrollo de nuevos protocolos de seguridad, nuevos protocolos en cuanto a la robustez que tenga que tener, en este caso la parte de hardware. Entonces es importante este dato, porque si cumple con los estándares más altos que hay en cuanto a networking. Vamos a ver las familias de switches. Tenemos los switches modulares, o conocidos como chasis. Son switches que yo voy a poder ir armando de acuerdo a las necesidades que tenga mi cliente. Por lo general estos lo van a usar empresas grandes y medianas, dentro de las medianas ya casi
grandes. Estos equipos se utilizan como core de red, como núcleo de la red de Ethernet. Ofrecen gran escalabilidad. Yo puedo ir cambiando la cantidad de módulos que tiene disponibles, tanto para fibra como para cobre, y ir haciendo más robusto ese equipo. Poseen lo que son protocolos de alta disponibilidad. Por ejemplo, redundancia de fuentes, redundancia de mother. Si se pincha una fuente va a funcionar la otra, la fuente eléctrica. Si se pincha un mother de uno del switch, puede arrancar otro en backup. Por lo general trabajan en layer 3, digamos, dentro de la etapa del modelo OSI, va a trabajar con protocolos de ruteo estáticos, dinámicos, y ya voy a poder hacer algunas cosas más elevadas de lo que hace un router, más parecido a un router que a un switch, ¿sí? Por ejemplo, ruteo de VLANs, etcétera, etcétera. Dentro de la línea tenemos dos caballitos de batalla, que es el Switchblade, el X8112, donde puedo estar, digamos, configurándolo para tener hasta 240 puertos gigabit en un solo equipo. Estos equipos son un equipo de 7, 8 unidades de rack. Ahí puedo tener una capacidad de switches, de paquetes, perdón, de 400 gigabits por segundo. ¿Sí? Esto implica que puedo tener atacar el tráfico de toda la red desde este equipo nada más. Hay otro equipo un poquito más chico, que es el X908, donde puedo llegar hasta 96 puertos. Este tiene 8 slots para equipos, para módulos. Estos módulos pueden ir cambiando. Yo puedo tener módulos de cobre, puedo tener módulos de fibra y distintas configuraciones. Puedo tener Fast Ethernet, puedo tener Giga Ethernet, puedo tener módulos de 10 gigas, etcétera, etcétera. Vamos a ver los switches más Layer 3 para empresas medianas, pueden ser redes más chicas, donde tengo menor cantidad de usuarios o menor cantidad de paquetes. Estos tienen vínculos de 10 gigabits. La escalabilidad, como antes la daba a través de distintos módulos, acá la puedo dar con capacidad de stack, apilar switches y administrarlos como si fuera un solo switch. Puedo tener redundancia de fuentes también, redundancia de enlaces. Si se corta una fibra, puedo salir por otra fibra. Si se muere un módulo de fibra, puedo salir por un módulo de cobre. Puedo tener todo ese tipo de configuraciones gracias a los protocolos de ruteo también en cuanto a Layer 3. Acá los equipos caballitos de batalla X610 y X900, donde puedo trabajar, por ejemplo, en el X610 hasta 48 puertos de cobre, perdón, incluido con la posibilidad de tener puertos PoE. En el X900 puedo tener, por ejemplo, 24 puertos SFP directamente, con lo cual puede ser un concentrador de fibra y tomar módulos y agregar módulos de 10 gigabits, ¿sí? O sea, con un módulo de fibra de 10 gigabits y concentrar 24 fibras que vengan de distintos lugares. Todo con capacidad de Layer 3. Después pasamos a los switches de Layer 2, por ahí los Layer 3 están también más asociados a lo que son las capacidades de tener VLANs, de tener, digamos, redes privadas virtuales, donde un departamento no se ve con el otro y demás. Acá lo que voy a poder hacer es la terminación de VLANs, pero no la creación de VLANs en Layer 2. Estos son switches para empresas medianas y empresas chicas, como switches de core para por ahí para las más chicas y switches de borde para las medianas.
Tengo opciones de 10 gigabits, lo más probable es que use enlaces de 1 gigabit. Voy a tener también capacidad de stackear, voy a tener redundancia de fuentes, enlaces. Acá las líneas más comunes que trabajamos son la serie 9000 y la serie 8000. También acá puedo tener puertos PoE, puedo tener administración y demás. PoE. PoE es la alimentación de dispositivos, la alimentación eléctrica de dispositivos a través de Ethernet. El PoE está regido por una norma que es la 802.3 AF, que hoy ahora salió una nueva versión que es la 802.3 AT. El 802.3 AT me permite trabajar con los equipos denominados de clase 4. Estos son equipos que tienen consumos superiores a los que veía antes, los superiores a 12,95 watts. Bueno, ahora puedo alimentar cosas con mayor consumo eléctrico, que pueden ser, por ejemplo, dispositivos como domos, donde tengo que mover motores y demás, que el consumo era mayor. Hoy los puedo alimentar a través de el cable de Ethernet. Siempre es importante cuando trabajamos con switches PoE que tengamos en cuenta de qué clase son los equipos que voy a conectar. Por lo general hoy estamos conectando cámaras o cámaras o teléfonos que rara vez superan la clase 2. Pero bueno, hay equipos de mayor o por ejemplo cámaras que incluyen iluminación por LED o como decía antes los domos que tienen un consumo mayor. Entonces hay que ver cuál es el consumo que voy a tener en general de cada uno de esos dispositivos y cuál es la capacidad máxima en cuanto a energía que puede entregar un switch. ¿Sí? Esos son los datos a tener en cuenta y ahí hacer la cuentita de qué equipo me conviene. Bueno, acá está un poco más explicado. Lo que van a tener los switches también es la parte de administración inteligente. O sea, yo tengo 24 equipos PoE, 24 puertos PoE. Eh, si yo trabajo en equipos PoE, con equipos que no son PoE, el puerto automáticamente se va a dar cuenta que estos equipos no son PoE y no le va a dar alimentación por PoE. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que siempre tenemos que tener, como acá estamos trabajando con un estándar, como el 802.2.3 AT o AF, el equipo que está del otro lado tiene que cumplir con este estándar, 802.3 AT o AF. ¿Sí? En estas normas me aseguran que en los 100 metros que tengo, según la categoría del cable, digamos, el estándar de Ethernet de 100 metros, yo en esos 100 metros, hasta esos 100 metros voy a poder entregar alimentación. Si vemos bien en el slide anterior, tenemos que la primer columna dice cuánto es la energía máxima que puede entregar un equipo. Por ejemplo, en clase 4 entrega 30 watts, pero a 100 metros van a llegar asegurados 25. Entonces se debe a la atenuación que tienen los cables en esos 100 metros. ¿Sí? Después el resto depende de la clase de equipo que yo que ponga, si es clase 0, 1, 2, 3 y 4, de eso me va a dar el consumo. Tengo preguntas de PoE, si las antenas Ubiquiti y MikroTik los puedo alimentar por esto. No, lamentablemente no. Ninguna de las dos marcas tiene equipos con
802.3 AF, hasta donde yo recuerdo. 802.3 AF tira 48 volts. Digamos, todos estos consumos lo estamos hablando sobre 48 volts. Y creo que ambos los equipos, las placas más comunes de MikroTik o los equipos de Ubiquiti trabajan con 24 volts. O sea que no serían compatibles con... Si buscan cualquier datasheet de los equipos de Ubiquiti y de MikroTik, creo que ninguno soporta 802.3 AF. Si el equipo lo dice, adelante, enchúfenlo que funciona. Bueno, hablábamos de los puertos SFP. El puerto SFP es el módulo, antes también conocido como mini GBIC, porque estaba el GBIC que era más grande, entonces el mini GBIC o Small Form Pluggable Device me permite trasladar, digamos, desde un formato estándar, que es el SFP atrás, a fibras o también a cobre, pero en distintas velocidades, ¿sí? Estos son los, digamos, 4 modelos que más se usan en cuanto a velocidades y tipo de fibras. Si yo trabajo con fibras monomodo, acá por ejemplo, yo les pongo, acá vemos que es en 100 megas, es el SPFX15. Ese SFP me permite trabajar hasta 15 kilómetros con fibras monomodo, ¿sí? Y bueno, los multimodos me permiten hasta 2 kilómetros. Y en el SPLX no olvidé que es 10 kilómetros lo que trabaja en gigabit. El SPFX y el SPFX, perdón, trabaja hasta 2 kilómetros y el SPSX, como trabaja en giga, trabaja hasta el máximo de 550 metros que permite la fibra OM2. ¿Sí? Bueno, como les dije antes, la, la marca está hecha por un señor japonés que desarrollaba Media Converters, entonces eh, Allied es muy fuerte en lo que son productos de Media Converters. Un conversor de medio lo que hace es pasar de cobre a fibra. Cuando un dato importante para tener en cuenta, un Media Converter convierte medio, no convierte velocidad, no es un switch de 2 puertos, sino que es algo que convierte el medio nada más. Por lo tanto, tiene un pequeño inconveniente que mantiene la velocidad de transmisión. Si yo estoy transmitiendo por una fibra en giga y a ese equipo le voy a conectar un equipo a su vez que no trabaja en giga, por ejemplo una cámara, esto no va a andar, porque el puerto de la cámara es 10-100 y el puerto del media converter va a ser de 1000. Entonces no va a cambiar esa velocidad, por lo tanto no va a funcionar. Lo que se necesita es que sea un media and rate converter, que sí permite trabajar con distintas velocidades en los distintos puertos. Puedo tener una fibra trabajando en giga y bajar a una cámara en 100. ¿Sí? Dentro de los media converter tenemos los que trabajan en Fast Ethernet, en conectores ST, que ese ya está casi, el ST se está usando muy poco, porque está homologado para 100 megas nada más. SC, que es multimodo de 2 kilómetros, el 102, y el 103 trabaja de vuelta en fibras monomodo, single mode, de ahí el SM, a 15 kilómetros. ¿Sí? Y después tenemos la opción del MC1008, que trabaja directamente con un puerto en giga de un lado y un SFP del otro. Entonces yo puedo elegir de los SFPs que yo había visto antes, qué, eh, qué velocidad quiero trabajar.
Julián me pregunta sobre los SFPs. Los SFPs XEM o los XFP, Extended, como digamos, con mayor capacidad, los de 10 gigabits, sí se pueden trabajar en monomodo. Ya te digo, en la parte de Allied, tengo el mataburro acá al lado porque no me acuerdo todo de las 70 páginas, todos los códigos. En 10 gigabits tenemos en monomodo hasta 40 kilómetros, ¿sí? Es un... eh, 10 gigabits, 80 kilómetros podemos tener con un SXFP, con formato DLC en los conectores, así que tranquilamente podés tener hasta ahí, hasta 80 kilómetros en el equipo. Estos son 80 kilómetros teóricos, no cuentan con la atenuación que pueda tener la fibra, no cuentan con la atenuación que pueda tener la soldadura de la fibra, etcétera, etcétera, y la conectividad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son 80 kilómetros teóricos. En realidad, la realidad te va a dejar esos 70 kilómetros que yo había dicho antes. Y este producto es muy piola porque es un Media and Rate Converter, o sea, tiene un puerto en cobre en 10-100.000, el base T es para el cobre, y ese puerto también es 802.3 AF, o sea, me entrega PoE, con lo cual yo puedo llegar a través de una fibra en otra velocidad, en 100 o en 1000, y conectar una cámara y además alimentarla. Esto es muy piola para lo que son aplicaciones de seguridad. Este es PoE, no es PoE Plus. No soporta los 30 watts, o sea, no podría soportar un domo. Ahí se está trabajando en una versión nueva que soporte PoE Plus, con lo cual pueda ponerla abajo de un domo. Bueno, esa es la parte de la live, igual después vamos a volver más con la parte de aplicaciones. Vamos a rever las 4 marcas. Bueno, en UPS nosotros estamos trabajando con Emerson, la marca Emerson Liebert, también conocida, digamos, Emerson compró Liebert y por eso quedaron las dos marcas. Es una empresa fundada en 1890, no 1809, le pifié de número ahí, en Estados Unidos. Emerson estaba en el negocio de la refrigeración, que en 1809 eran ni más ni menos que ventiladores. Hoy posee 240 fábricas alrededor del mundo, tiene 8 divisiones de empresas, digamos, 8 unidades de negocio, donde tienen la parte, por ejemplo, en Argentina es muy importante la parte de process, que son válvulas para petróleo. Y otra de las más importantes, de las áreas más importantes, es la parte de refrigeración, que es la que sigue siendo, digamos, el inicio de la empresa, con heladeras, muchas veces heladeras comerciales, muchas de las góndolas que vemos en los supermercados son marca Emerson, las góndolas refrigeradas, por supuesto. Y después tenemos en la división Emerson Network Power, que es con la que trabajamos nosotros, tenemos soluciones de energía de UPS y hasta 9,6 megawatts desde de la UPS de escritorio hasta un pequeño pueblito con 9,6 megawatts. A ver, yo ayer hice una cuenta, ayer tenía una cuenta de unos kilowatts, a ver si les puedo decir. 10 kilowatts, 10 kilowatts hora me permiten tener 65 hogares, así que calculen ustedes con 9,6 megawatts cuántos hogares puedo alimentar al mismo tiempo con una sola UPS. Es una UPS que tiene el tamaño de un pueblo, pero bueno, se puede bancar esa energía. Como les decía, Emerson adquirió las marcas Liebert y también la marca Chloride hace 1 o 2 años, que son las UPS de altas prestaciones que me permiten llegar a esos 9,6 megawatts. Y bueno, y la otra línea que tiene dentro de Network Power es la parte de refrigeración de precisión, ¿sí? Aire acondicionado para data centers. Más que nada esa es no para uso humano
o doméstico, sino para precisión. Son aire acondicionado que permiten manejar una temperatura estable dentro de un rango muy pequeño. 8 grados es algo chico, y también se permite manejar una humedad en forma estabilizada. Ni muy húmedo ni muy seco, porque eso es malo para los equipos electrónicos. Pero entonces es una de las patas más importantes en la parte de data centers, porque aparte es una de las patas que más energía consume, además del equipamiento de red. Vamos a la parte de UPS. Vamos a ver qué problemas de energía puedo llegar a tener. Uno conoce los cortes, pero si se fijan, el corte no es el que menos proporción tiene, pero es uno de los menos importantes. El problema que tiene es que es el más visible. Cuando se corta la energía, todos nos damos cuenta que se cortó la energía. Pero a veces vemos en lugares que la energía puede tener otros tipos de problemas, y a veces ni lo vemos. A veces se nos reinicia la computadora y no sabemos por qué. Bueno, esos reinicios o cuelgues de algunos equipos y demás pueden tener que ver con variaciones en la electricidad. Estas variaciones pueden ser picos, o sea, pico es un voltaje muy alto en muy poco tiempo, digamos, un pico en la onda nada más. Puede tener ruidos en la onda eléctrica, distorsiones, la onda se hace más alta o más baja, la onda cambia, puede tener variaciones de frecuencia, que la variación de frecuencia se da mucho en equipos electrógenos. Por eso el grupo no es eléctrico, es un grupo electrógeno, me da algo parecido a la electricidad, no siempre similar. Entonces puede tener una variación de frecuencia, puede tener, bueno, obviamente, como dijimos antes, sobretensiones, o sea, irse por un tiempo prolongado a una tensión bastante más alta. Y después, el más común de los problemas que tienen las redes son los microcortes. Los microcortes son variaciones en la electricidad, casi no llegan a cero, pero casi tienden a llegar a cero, y eso hace que los equipos, por ejemplo, esos tienen duraciones de milisegundos, por ahí 10 milisegundos, pero eso hace que disculpen, los equipos a veces se reinicien, se vuelvan locos, se cuelguen y demás. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces no es tan importante a veces el tema de la parte del corte, que es lo más visible, sino tenemos que proteger a los equipos, que casi en el 90% de los casos, que no lo vemos. Las UPS sensitivas permiten corregir en forma parcial cada uno de estos problemas. El que más, en la que mayor protección que tenemos es en la parte de electricidad, de los cortes eléctricos, pero el resto hace una corrección parcial de esas anomalías eléctricas que vimos antes. Por lo tanto, estas UPS son UPS de escritorio, son UPS para protección de equipos que no sean críticos, son equipos obviamente baratos. Y ahí tenemos la que se llama la línea PCA, de 500.000 y 1500 VA. Agrego ahí la parte de los tomas disponibles, porque lamentablemente los tomas IRAM, las últimas regulaciones hacen que los equipos tengan que venir de fábrica con tomas IRAM. Los tomas IRAM son más grandes de para lo que estaba diseñado la UPS, que son los tomas C13 americanos, con lo cual no se puede mantener la misma cantidad de tomas para cada UPS. Por lo tanto, se redujo bastante, y por ejemplo, la de 500 VA, que tenía dos tomas IRAM, dos tomas C13 con protección de batería y uno sin protección de batería pero estabilizada, se convirtió en un solo toma, por el tipo de diseño que tenía.
y la de 1500 tenía 6 tomas y se convirtieron en 3 tomas IRAM únicamente. ¿Mm? Pero ¿qué pasa cuando necesito equipos críticos? Para la protección de equipos críticos está la tecnología que es la tecnología online de doble conversión. ¿Qué hace la tecnología online de doble conversión? Lo primero que hacemos es la convierte 2 veces. Las 2 veces se pasa de corriente continua a corriente, de corriente alterna a corriente continua y de corriente continua a corriente alterna. Y el online es porque las baterías siempre están disponibles, siempre están conectadas a la línea de continua. Por lo tanto, ante cualquier corte, no hay ningún microcorte. La línea interactiva funciona con micro switch que tiene unos 2 milisegundos de pasar de carga de corriente eléctrica, digamos, de la toma de la pared a las baterías. Acá no, siempre están continuamente, las baterías están en línea. Entonces, ante cualquier problema, las baterías ya están funcionando. ¿Sí? Ahí vemos como el cargador de baterías pasa la corriente a continua y las baterías están antes del inversor de continua alterna. Entonces no hay tiempo de microswitching ni demás. Al hacer también con un rectificador y un inversor, aseguramos que cualquier problema que entraba de la línea, cualquier anomalía, es corregida entre el rectificador y el inversor, con lo cual siempre se entregan 230, en este caso 230 volts en 60 Hz, como la tensión en 50 Hz, perdón, como la tensión en Argentina. Entonces siempre entregamos la misma electricidad. Ahí arriba van a ver un circuito del que se llama el bypass. La UPS, si por alguna razón falla, como veíamos las PCA, la UPS, la línea anterior, la línea interactiva, si la UPS falla, la PC que estaba conectada al lado, atrás de esa, se apaga. En el caso de una UPS online, si la UPS falla, tiene un bypass automático, la UPS se convierte en un cable, pero la carga, como es una carga crítica, se mantiene con energía. Sin ningún tipo de protección, pero bueno, por lo menos el servidor no se cayó, no se colapsó la base de datos, se mantuvo la base de datos funcionando. Esto también puede ser activado en forma manual. Dentro de esta línea, la línea de máquinas online doble conversión es la GXT3 y la vamos a separar en 2 líneas. Como les decía, algo que no aclaré, la línea de online doble conversión son las que son las únicas máquinas que entienden la electricidad que entregan los grupos electrógenos. Como les decía, eso puede estar fuera de frecuencia y una máquina interactiva no se va a dar cuenta. Entonces yo puedo prender un grupo electrógeno y si tengo una máquina interactiva, la batería no va a cargar, va a seguir trabajando en batería hasta descargarse. La GXT3 la vamos a dividir en dos partes, los equipos de 1500 a 3000 VA. Estos vienen en formato Rack Tower de 2 unidades. Tienen un factor de potencia de 0,9. Esto quiere decir que si yo multiplico los VA por ese factor de potencia me va a dar los watts disponibles máximos para esa máquina. Por ejemplo, una de 3 kVA me va a poder alimentar hasta 2700 watts, una carga de ese consumo. Ese 10% en realidad es el consumo interno de la máquina, lo que tiene que cargar en las baterías, lo que se consume en inversores y conversores, transformadores, perdón. Esto es mucho más alto que las máquinas interactivas. Las máquinas interactivas estamos hablando del 0,7%.
y a su vez es más bajo que las máquinas de mayor eficiencia que tienen entre un 96 y un 97%, las máquinas trifásicas. Estas máquinas son, bueno, monofásicas tanto en entrada como en salida. La entrada puede variar, tiene una ventana de 176 a 240 volts, o sea, si yo tengo 180 volts, la máquina va a seguir, no va a entrar en régimen. Lo que va a hacer es corregir esa electricidad y entregar los 230. Si baja de los 176, yo ya tengo activas las baterías, o sea que siempre voy a tener protegido. Y a estas máquinas le puedo agregar hasta 4 bancos de baterías. ¿Sí? Los modelos que vienen son 1500, 2000 y 3000 volt. En cuanto a cómo hacer un cálculo de baterías, en nuestra web tenemos dentro del área de noticias la tabla de batería, la tabla de autonomías de Emerson, con lo cual pueden calcular, ahí ya está, de acuerdo a una carga en watts, qué equipo tendrían que poner y de acuerdo a la cantidad de baterías que le agreguen van a tener la autonomía de eso. A veces es más fácil ver la tabla que hacer las cuentas. Con lo cual podemos variar de una plena carga, o sea, al 100% de carga, pueden estar, la mayoría de los equipos van a estar entre 4 y 5 minutos de autonomía, y después, con el agregado de baterías, puedo llegar a plena carga en el más alto de los casos, creo que a 2 horas. ¿Sí? Me preguntan si son rackeables. Sí, tienen ambos, pueden ser rackeables o tower. El mismo equipo se transforma en rackeable o tower. Y tiene la posibilidad de agregar una placa SNMP para comunicación con el servidor y el software de apagado de cada una de los servidores y demás. Bueno, después viene una línea un poquito más grande, la línea de 6 a 10 kVA. Estas también son en formato Rack Tower, pero ya más grandes, de 4 o 6 unidades. Factores de potencia de 0,8 en el caso de la de 6 kVA, de 0,9 en el caso de la de 10 kVA. Ambos equipos son monofásicos. Aumenta un poquito la ventana de electricidad. Esta se banca una electricidad de hasta 280 volts. Se siguen agregando baterías. En el caso de las UPS de 2 y de 3 kVA vienen con los equipos, con los conectores americanos, los C13. En el caso de 1500 viene con 3 borneras IRAM. La legislación dice que tiene que ser equipos inferiores a 2 kVA, los que tienen que ser a 1999 volt. Con lo cual los equipos de 1500 son los únicos que están alcanzados por el tema de tener conectores IRAM. Los de 2 y de 3 kVA, como les decía antes, lo único que tienen que tener es una conexión. La entrada tiene que estar puesta con un cable de 3 patas, pero pueden mantener los tomas americanos. Y ya esta línea, la de 6 y 10 kVA, ya puede ser alimentada desde un tablero con el cable pelado directamente con la bornera y alimentar a su vez un circuito, o sea que también la salida puede ser por bornera. Calculen que esto ya estamos hablando de consumos bastante más grandes, entonces es necesario tener una protección eléctrica y cables bastante más gruesos. Lo mismo que los tomas. En el caso nacional sería el toma el de 20 amperes, en el caso americano el C19 que soporta hasta 16 amperes. Y como les decía, también está en la tabla la autonomía, la pueden ver ahí en la tabla de la web. Me preguntan si la placa de SNMP es opcional. La placa de SNMP es opcional. Hay un modelo más, no lo tengo acá, 2 modelos más, que ya son trifásicos monofásicos. Uno es trifásico monofásico de 10 kVA, no es rackeable, y otro que es de 20 kVA, con entrada trifásica y puede ser salida monofásica o trifásica, y ese es de 20 kVA, ¿sí? Que es rackeable y se le pueden agregar las baterías.
Ese muy pronto lo vamos a estar lanzando, es el modelo ITA de 20 kVA. Bueno, en la parte de racks tenemos la parte de Quality Tech, una metalúrgica nacional, está en la zona de Bursaco, utiliza tecnología de corte por CNC, tiene más de 15 años en el mercado, casi todos lo deben haber nombrado. Productos que tienen son rack cerrado de 20, 30, 35, 40 y 45 unidades de altura, 600, 800 y 1000 milímetros de profundidad, y el ancho puede variar entre 19 y 23 pulgadas. Tienen puerta frontal de vidrio, con cerraduras, laterales desmontables, las puertas traseras siempre son opcionales, ciegas o microperforadas. Siempre les recomiendo que si van a poner un ventilador, mucha gente hoy pone un ventilador adentro, le pone un ventilador y no le pone la puerta trasera. Es totalmente innecesario el ventilador porque no genera ninguna corriente de aire ni nada, es un gastadero de plata en electricidad y punto. Siempre que vayan a poner un ventilador, un módulo de ventilación, pónganle una puerta trasera. Tiene una línea de racks Premium Server, estos están diseñados exclusivamente para poner servidores, servidores Blade o servidores más grandes, de 40 y 45 unidades de altura, 1000 milímetros de profundidad, con 19 pulgadas de ancho. Estos ya vienen con puertas micro perforadas porque están pensados para echarle aire fresco, el aire acondicionado en la parte frontal, el aire frío, que el aire frío pase por el interior de los equipos y lo expulse por el aire calentado o caliente, salga por la parte de atrás del rack y eso tenga circulación de aire. Por eso son las puertas microperforadas, ya vienen la trasera y la delantera, los laterales también son desmontables y estos soportan más peso, soportan 450 kilos. En un rack común vamos a usar más cableado, switches y demás cosas que no son pesadas. Los servidores, si voy a poner 40 servidores y ya pesa el peso de eso es otra cosa, entonces se pueden soportar. Una línea de racks murales fijos de 6, 8, 12 y 15 unidades de altura, 40 y 600 milímetros de profundidad para equipamiento de red chico. Y después hay una línea de murales de 2 cuerpos pivotantes que está más pensada para lo que es el cableado y la administración de ese cableado, porque se puede abrir el rack al medio y se puede trabajar en la parte de atrás. Entonces yo puedo repachear algún puesto, agregar algún puesto en la pachera sin tener que sacar todo la pachera, desorganizar los cables y demás. Estos vienen en 8, 12 y 15 unidades y con 570 milímetros de espacio. Después, bueno, accesorios que traen los racks, bandejas fijas para equipamiento no rackeable de 500, 400, 300, 400 y 500 milímetros de profundidad, estantes fijos y extraíbles, bandejas portateclado, canales de tensión con térmica y sin térmica, rackeables de 5 y de 10 tomas, como les decía, módulo de ventilación para el techo del rack, módulo de iluminación para ver qué es lo que uno está haciendo del rack, las ruedas para moverlo en el caso de los racks cerrados. Bueno, después tuve una serie de organizadores de cable de 1, 2 unidades, con tapa, sin tapa, verticales, etcétera. Y también vienen las barras para puesta a tierra, ¿sí? Del alto del rack. Ahora vamos a ver un poquito la parte más interesante de esto, que es cómo integramos estas soluciones. Vamos a poner, yo puse 4 ejemplos, que son empresas, industrias, soluciones de bioseguridad y inalámbricos. Así que vamos a ver algunos tips para cada una de estas instalaciones. En lo que es empresas, lo que es lo más normal, como les dije antes, el cableado horizontal, o sea, aquel que va del rack hasta el puesto de trabajo, hoy por hoy el mínimo que tiene que instalar es categoría 6. Y el vertical, digamos, que va a ir desde racks de piso en piso o entre racks, entre switches de distintas áreas, tendría que ser un cableado en categoría 6A o en fibra. Ahora vamos a ver un grafiquito de por qué y cómo
tip para venderlo rápido. Energía. En este tipo de empresas, los servicios que corre un servidor, por ejemplo, ese tipo de cosas, son críticos. Si alguien se queda sin teléfono, si alguien se queda sin red, si alguien se queda sin servidor, es algo crítico. Por lo tanto, lo que se busca es poner equipos online de doble conversión, líneas GXT3. Y bueno, racks iremos usando de acuerdo a la cantidad de equipos que tengamos cerrados y murales. Si tenemos una múltiple cantidad de servidores, utilizaremos Rack Premium Server. A ver, ¿cómo defendemos el tema de que el categoría 6 y no el categoría 5E? ¿Cómo defendemos categoría 6A y no categoría 6? Hay un tip que les puedo tirar, que es la venta de cableado de acuerdo a la elección del cableado de acuerdo al costo del cableado, del costo del mismo. Y la vida útil. Supongamos, estos son números no tan ficticios. El costo de adquisición de un puesto de categoría 5E es de $95. Estamos hablando de al usuario final. Un costo del puesto más o menos promedio está en $95 con un costo de instalación de $60. Esto me da un $155 por puesto. Si la vida útil, acá tomamos el mayor, pero si la vida útil del puesto es de 5 años, tenemos un costo anual de $31 por año que me cuesta ese puesto. Si yo tomo un categoría 6, que es más caro adquirirlo, $200, 111% más, el costo de instalación es el mismo, me da unos $260 por puesto. Si tomo, lo cual sigue siendo más caro que categoría 5E, pero si tomo que la vida útil es de 10 años, que por 10 años no voy a necesitar cambiar ese cable porque me soporta 1 GB y estimamos que desde el puesto de trabajo hasta el switch no voy a tener necesidades de superar ese giga en los próximos 10 años, el costo anual, digamos, la valorización anual de ese puesto es de $26 por año, lo cual me da un 16% más barato que el categoría 5E a costo anual. Si uno esto lo ve con un financiero de la empresa, vas a ver que le conviene instalar categoría 6. Hagámosle, el tipo no quiere cambiar, quiere seguir con categoría 5E y hagámosle la cuenta. Bueno, en 6 años vos tenés que agarrar lo de categoría 5E y sumarle lo de categoría 6. Y ahí decime cuánto te sale. O sea, siempre le va a salir más caro instalar categoría 5E. Y instalar categoría 6A, si bien es más caro, es más cara la instalación y el puesto es bastante más caro, al ser de 20 años, el costo anual es un poquito más alto, pero así todo es más barato que categoría 5E. Con lo cual, de vuelta, si alguien instala categoría 5E para en 5 años cambiarlo a categoría 6A, lo que está haciendo es tirar la plata. Obviamente, lo que tenemos que ver, o la respuesta que vamos a recibir del otro lado es financiame en 10 años o en 20 años. Y no, es un costo de oportunidad, ¿sí? Esto me parecía interesante pasárselos ¿por qué cómo vender una categoría o la otra? En la parte de switches, en la parte de red, lo que vamos a necesitar son, en empresas grandes, ver la posibilidad de ya dejar, aunque no pongamos el XFP de 10 gigas, dejar la posibilidad de links, de tener links a futuro de 10 gigas. De vuelta, el costo de una fibra de 1 giga a 10 gigas no llega ni al doble la diferencia. Entonces, es una tecnología que hoy por hoy se puede instalar tranquilamente. Vamos a necesitar switches que procesen gran cantidad de paquetes en las empresas. Tenemos muchas y cada vez más aplicaciones online, video, Skype, telefonía y demás, que hacen que necesite procesar más paquetes y más rápido. ¿Mm? Y después voy a necesitar, como dije antes, también tener mayor
disponibilidad de esas aplicaciones y servicios críticos. Así como les tenemos que poner energía, les tenemos que aumentar la disponibilidad en cuanto a redundancia de equipos. Si un equipo se cae, que automáticamente desactive otro, redundancia de fuentes, redundancia de vínculos. Pasó algo vino el electricista y quiso cortar un cable, pensó que cortar un cable de electricidad y cortó una fibra. Bueno, esa fibra tiene que salir por otro lado como, como digamos, tiene que salir por otro lado, por cobre o por fibra, por otro puerto tiene que salir. Entonces acá hablamos de poner switches en el core, switches SBX 908, los modulares que vimos antes. Si tenemos que poner switches departamentales, poner el X900 o X610 que me permiten tener link aggregation y redundancia y estaqueo. Y bueno, para la parte de acceso tener 8000 GS, 8000 puertos en Giga Ethernet. Si necesitara voz sobre IP, le puedo poner, ahí los puse abajo, poner puertos con PoE, ¿sí? 8000 GS con PoE. Yendo y esto es algo que cada vez es más creciente, es hay dos sectores que crecen mucho en la demanda de puestos de trabajo, de puestos de red. Una es la industria y la otra es la salud, ¿sí? Prácticamente la misma solución se puede usar para las dos soluciones. En requerimientos especiales que tiene la industria, tiene ambientes hostiles, hay temperaturas elevadas, hay humedad elevada, hay presencia de polvo y demás agentes abrasivos en el ambiente, puede haber químicos que degraden el plástico, las cubiertas de los cables y demás. Furukawa tiene una solución, lo que llamamos la solución industrial, disponible tanto en categoría 5 y categoría 6, con blindaje y sin blindaje. Esta solución industrial permite trabajar con lo que se llama IP67, que es la mayor protección al ingreso de sólidos. O sea, si yo uso esta solución no voy a tener traspaso prácticamente no voy a tener traspaso de aire, pero tampoco voy a tener traspaso de partículas o bacterias de un lado al otro. Por eso se puede usar tanto en industria como en salud. Y en cuanto a líquidos, soporta, sin pasar de un lado al otro, el 7, lo que me indica es que soporta hasta media hora sumergido en 1 metro de agua y el agua no va a pasar de una punta a la otra. Esta solución industrial incluye el cable, porque el cable tiene una cubierta adicional que tiene mayor resistencia a abrasivos y a químicos, y también a lo que es temperatura. La cubierta absorbe parte del calor, no la pasa el cobre, porque si el cobre tuviera alta temperatura, como cualquier metal, se expandiría y al expandirse perdería o cambiaría sus características de conductividad, por lo tanto no sería lo mismo la forma en que el cable digamos, la electricidad pasa de un lado al otro, con lo cual podría tener problemas de datos. Vienen los jacks, también industriales, con tapa rosca. Los patchcores vienen industriales con tapa rosca. Hay dos versiones, una de industrial completo, de las dos puntas industrial, o lo que se llama el industrial híbrido, que viene industrial de una punta y común con un plug de la otra. ¿Y dónde se ponen los jacks? Los jacks se ponen en las rosetas, que pueden ser de 1, 2 o 4 posiciones, o en faceplates, las tapitas para las cajas comunes de 10x5, de 1 y 2 posiciones. Esta misma solución se utiliza en salud, en el área de quirófanos. No permite el ingreso de agentes externos al quirófano, permite mantener la estanqueidad y soporta la presión positiva que hay adentro de un quirófano, ¿sí? Con lo cual, digamos, es lo indicado por la norma 1179, que es la norma de salud de la TIA,
indica que tiene que ser este tipo de solución para los puestos de red en en el, eh, en el quirófano, perdón. La norma de salud también incluye la cantidad de puestos que tiene que haber en un quirófano, en terapia intensiva, terapia intermedia, salas comunes y demás. ¿Qué otra cosa necesito en cuanto a las redes? En la parte industrial necesito switches industriales o activos que sean acordes a ese ambiente en el que estoy trabajando. Ambientes de mayor, soporten mayor temperatura. Estos equipos soportan desde menos 40 hasta más 70 grados. Son IP30, tienen menos ranuras, con lo cual los sólidos que puedan entrar, el polvo que va a entrar al equipo es mucho menor. Lo que no tiene es ningún soporte para líquidos, ningún tipo de protección. Son equipos que pueden combinar 8 puertos de cobre con 2 puertos de fibra, 2 puertos combo, tienen PoE, entonces son equipos muy versátiles para poner en industrias. Vienen con soporte de Real-DIN, con lo cual yo lo puedo poner en tableros de automatización, alimentación por 48 volts, perdón, que es lo que muchas veces tengo en esos tableros con el que se alimentan soluciones de automatización, telefonía y demás, con lo cual puedo trabajar con ese tipo de electricidad continua. En el área de seguridad, las redes de seguridad son invertidas a lo que suelen ser las redes normales, las redes de datos comunes. Una red de seguridad tiene que agarrar una gran cantidad de datos que vienen del usuario, el usuario en este caso es una cámara, está haciendo un streaming permanente de esos datos, con lo cual tengo paquetes permanentes. Yo en este momento la única aplicación que estoy tirando al switch es la aplicación de que les estoy hablando. Bueno, y de acuerdo a cada slide les van los datos. Un video manda permanentemente paquetes, y los usuarios cada vez requieren mayor calidad en el video y mayor cantidad de frames por segundo, con lo cual necesito tener switches realmente preparados para manejar una gran cantidad de paquetes. Tengo que tener una red preparada en serio para poder transmitir 1 giga desde con 100 megas en cada cámara estoy bien, pero tengo que poder transmitir sí o sí uplinks de 1 giga, y si ya estoy adentro del centro de monitoreo o servidores de storage, ahí ya tengo que estar preparado para trabajar en 10 gigas. Aunque no lo trabaje hoy, el cableado tiene que estar listo para trabajar el día de mañana. Esto más allá de que sean de cobre, fibra, el tipo de links, en cuanto a los switches tienen que estar preparados. En cableado voy a utilizar mucho lo que es fibra de exterior, como una solución de video no excede los 100 megas, voy a poder trabajar con fibras OM2, fibras de 100 megas o 1 giga o 100 megas hasta 2 kilómetros. Voy a tener que trabajar rosetas para cajas de exterior, o bandejas de terminación como las que están aquí en la foto, que es más, esta también tiene Real-DIN, con lo cual lo puedo poner en cualquier tablero y terminar 12 fibras, o hacer un anillo de fibras de 4, terminarlo en el poste con buena prolijidad. Voy a usar cableado UTP exterior, si estoy usando unas cámaras, por ejemplo, en un perímetro de un country. Para llegar a esas cámaras tengo que llevar con un UTP exterior, que en realidad la protección que tiene que tener un buen UTP exterior es una protección UV. Si no tiene protección UV, esa protección, esa vaina del cable se destruye. En un año ya prácticamente no queda vaina, se reseca, el sol la reseca y hay que ir y cambiar el cable. Entonces siempre tenemos que buscar que tenga protección UV. En cuanto a los switches, en muchos casos vamos a utilizar, si estoy usando
soluciones internas, puedo usar la alimentación desde un único punto o por PoE, con lo cual la energía tiene que estar tenida en cuenta. O sea, si ya estoy alimentando las cámaras desde un único punto, ese punto tiene que estar cuidado eléctricamente, con lo cual y es crítico, le tengo que poner una UPS online de doble conversión. En cuanto a la red, que hablábamos recién, la red va a tener que soportar, va a tener que tener escalabilidad. Voy a poder empezar a tener la posibilidad de agregarle módulos, de agregarle redes de video. Ahora queremos que se agregó el tercer piso, queremos agregar 20 cámaras al tercer piso. La red tiene que poder administrarse de esa forma, entonces tengo que tener protocolos de ruteo y de subredes. Tengo que poder tener disponibilidad, la red no se puede caer, porque estoy teniendo un servicio crítico como es la seguridad. Después viene alguien a pedirme el video y, no, los switches estaban tirando mal el paquete, no puedo responder eso. Tengo que tener administración de paquetes, los paquetes de video necesitan QoS, calidad de servicio, contra un paquete de un mail, si estoy utilizando la misma red. IGMP como protocolo de ruteo, bueno, lo que dijimos antes de la alimentación desde el único punto. Como switches, bueno, ya los vimos, lo puedo hacer con el 908 de core, lo puedo hacer con los X900 o X610 de borde, y acá me gustaba la idea de presentarle estos dos switches, las dos opciones, que son switches de bajo costo, pero que están apuntados a soluciones por ahí más de seguridad en perímetro. El GS950 con 8 PoE es un switch en gigabit que tiene soporte para 4 puertos PoE simultáneos. Los 8 puertos tiene PoE, pero solamente 4 se pueden usar en forma simultánea, hasta en clase 3. Y viene con 2 puertos SFP en fase de Ethernet, o sea, en 100 megabits. Con lo cual, si yo tengo que llegar a un poste, distribuir hasta 4 cámaras y seguir hasta otro poste, de esta forma puedo cascadear o hacer, como tiene soporte de spanning tree, puedo hacer anillos de fibra utilizando este tipo de switches. El otro switch que también es muy piola para terminación en cámaras es con 8 puertos fase Ethernet, con 4 de soporte de PoE y un puerto SFP en gigabit. Con lo cual yo puedo llegar hasta ese switch con una fibra y distribuir en 8 cámaras con PoE y poder sacar red para 4 domos. O sea, es bastante flexible en ese aspecto. Y bueno, y después lo otro que les recomiendo es el Media Converter con Rate Converter con PoE, el PC 2002 que vimos anteriormente. Eso para las redes, digamos, la parte de acceso y terminación en las cámaras, son equipos muy potentes para eso. Después, bueno, ya prácticamente para terminando, el último caso es el caso inalámbrico. En el caso de inalámbrico, el requerimiento especial que requiere, que tengo en alguien que usa wireless, son las descargas atmosféricas. Ese es el problema número 1. Tener rayos, bueno, si un rayo agarra torre, coincidirán todos conmigo que difícilmente quede torre, o sea que poco importa si el cable se lo banca o no. Seguramente tengo la mitad de la torre volada, la otra mitad fundida en el piso y tendré que cambiar todo y los equipos vaya uno a encontrarlos. Pero sí hay descargas eléctricas a 200, 300, 500 metros de un rayo, hay descarga eléctrica y eso puede hacer generar que se queme un equipo. Entonces ahí vamos a solucionarlo con cableado blindado. Muchas veces no tengo la energía garantizada. A veces tengo que requerir
o recurrir a lugares elevados, terrazas de vecinos, terrazas que alquilo y demás donde no soy dueño de la electricidad. Alguien me provee los 220, pero no tengo la electricidad asegurada. Lo mismo pasa en lugares alejados, donde por ahí tengo grupos electrógenos, energía solar y demás. Tengo que poner UPS online, que son las que me van a asegurar tener mayor disponibilidad de la electricidad, con lo cual mayor disponibilidad de los equipos. Y bueno, muchas veces, si tengo equipos que soporten 802.3 AF, voy a requerir de tener un POE centralizado, para lo que puedo utilizar los equipos que vi antes para seguridad. En cuanto al cableado blindado, hay varias clases de cable blindado. Lo importante del cableado blindado es que me asegure tener una jaula de Faraday. Eso me va a proteger electromagnéticamente el cable y me va a proteger que el equipo que yo tengo conectado abajo o arriba no se queme. Para esto hace falta usar con cables FUTP, es el blindaje recomendado. También usar los conectores blindados, porque así no se induce la descarga atmosférica por los conectores, sino que quedo totalmente protegido por una jaula de Faraday. El blindaje del cable no debe ser puesto a tierra, porque si no, como Benjamin Franklin y su barrilete y su llave, lo que tengo es un muy bonito pararrayos y no algo que me proteja, sino que llama a los rayos a que caigan a través de mi cable, ¿sí? Y lo que estamos recomendando para enlaces inalámbricos es ya poner categoría 6. Si yo tengo equipos hoy, hay equipos tanto de Ubiquiti como de Motorola, Cambium, que están tirando tasas de transferencia mayores a los 100 megas, necesito que el cable que suba hasta esa torre lo soporte más de 100 megas. Con lo cual hoy se recomienda poner ya cable categoría 6. Y ahí abajo hay una guía de cuál es la construcción de cable de acuerdo al blindaje. El U/UTP no tiene ningún tipo de blindaje. El FUTP, a ver, de lo que está de la barra para la derecha, me habla del contorno del cable, el diámetro del cable. Lo que ahora está de la barra para la izquierda, de la barra para la derecha, habla del par. Entonces, en el FUTP yo tengo el contorno blindado con un foil, el papelito metalizado, pero cada par está igual que en un cable sin blindaje. En el SFUTP tengo mallado como el cable blindado, tengo el foil y eso tengo una muy buena protección. Ese tipo de protecciones se usa como el SFTP, donde tengo mallado en el diámetro y foil cada par. Esto se utiliza para blindajes donde realmente tengo problemas electromagnéticos de motores y otras fuentes, o en salud todo lo que es la parte de diagnóstico por imágenes, generan campos electromagnéticos realmente jodidos para la transmisión de datos. Entonces hay que poner soluciones blindadas, ¿sí? Me preguntan si usa categoría 6 para bajada de clientes. No, para la bajada de clientes no tanto categoría 6, porque ahí la tasa que vos le das al cliente suele ser bastante menor a 1 giga. También suele ser bastante menor a 100 megas, con lo cual va a estar transmitiendo 1 mega, 2 megas, 10 megas, no hace falta categoría 6. En el caso de nodos o en el caso de que estés trabajando con punto a punto de alto rendimiento, de arriba de 100 megas, ahí sí necesitas un cable que sea superior a 6 megas. También puedes hacer, digamos, y también lo llamo lo mismo, instalar categoría 6, aunque hoy no tengan, si tienen un enlace que andan a
30 megas, 40 megas, instalen categoría 6. ¿Por qué? Porque el día de mañana pasó algo con ese equipo, tienen una oportunidad, pueden comprar un equipo de mayor ancho de banda y directamente desenchufarlo y no es hacer toda la instalación de cableado nuevamente. ¿Sí? Así que bueno, esa es la propuesta para hoy, ver estos tips en distintas aplicaciones. Me preguntan si conecto el alambre que trae el cable a tierra, está mal. Es lo más parecido a un pararrayo que estás haciendo, ese es el problema, así que lo haces en elevación. El alambre que viene no es para tierra, sino que es para el ripcord, se llama para cortar y asegurar el blindaje al jack, no es para poner a tierra. Entonces, bueno, esta es la propuesta, ver las 4 marcas, los productos más destacados de cada una y un poco cómo aplicarlas en cada una de eh, las velocidades que tienen, digamos, las soluciones que comercializamos normalmente que ustedes lo ponen. Así que bueno, ahí tienen mi email, e.scars@microcom.com.ar, el Twitter es @scars. Pongo muchas cosas de este tipo de soluciones y demás, así que si quieren seguirme, bienvenidos sean. Y sigan el de Microcom, que es @microcomarg. Así que bueno, muchas gracias y bueno, espero sus consultas y demás por mail o a través de los ejecutivos. Muchas gracias.